Muy Hola, buenas noches. Chucha. Muy buenas noches. Partimos súper coordinados. Muy buenas Animado, noches, señores y señores. Bienvenidos a Cultura y Libertad. Esta noche vamos a hablar un poquito de cultura, un poco de contingencia. Vamos a mezclar todas las cosas quizá. Estoy acompañado de dos tremendas personas. Voy a iniciar por un compañero de Alianza Libertaria y un colegue. Peladito, ¿sabes cómo está ahí? Hola, buenas noches. Bien, compadre, aquí estamos, listos para comenzar a hablar del arte y la libertad. El arte y la libertad. Qué importante es la libertad, ¿o no? Todo el rato. Continuando con las presentaciones, tengo conmigo un viejo amigo, conocido. El señor es... ¿Qué chucha era ahí, viejo? A ver, déjame buscar. Puta, la buena anoté. A ver, acá está. Dice, profesor de piano especializado en teoría musical. ¿Cómo estás, señor? Oye, es súper... Sí, Pedro Bailey. Sí, pues Pedro Bailey, sí. Oye, un agrado, bueno, hace rato que tenía pendiente una conversación a este nivel de poder aquí aportar con las opiniones sobre los temas importantes que tú... Que lo que viene ahora hace muy movido. Espero que saque arte chispa y que a los auditores les guste lo que va a pasar ahora, que creo que va a ser muy bueno. Y bueno, para arrancar voy a presentar un tema inicial del que vamos a ir conversando y a donde nos lleve, esa es la verdad. Y vamos a partir hablando esto de que cuál es la influencia que tiene la política sobre la cultura. Yo hace poco tiempo escribí un artículo para un medio privado donde hablaba de cómo me molestaba profundamente cuando la música o el arte en general está al servicio de la política y no al revés, que es donde yo consigo que sí puede ser. O sea, personalmente soy de la idea de que uno puede usar la política como un medio desde la cultura, pero no al revés. No sé quién quisiera iniciar opinando sobre esto. Puta, ahí me agarro el tiro el micrófono aprovechando el espacio. Peladito ahí. Permiso. Oye, en realidad es un tema bastante bueno, bueno mirar las cosas de distintos ámbitos, de distintas vértices. Porque frente a tu propuesta de que el arte o política, ¿cuál es el orden, no sé, de jerarquía? Yo creo que es como definir el rol de la música o del arte, mejor dicho, que estamos hablando. Y cuando el arte en sí mismo es un mensaje, y sobre todo en los momentos como ahora en que el mensaje es tan multimedial, ¿cachai? Entonces estamos en una época en que, si uno revisa la historia, en esta época estamos súper estimulados, entonces es súper difícil no concebir esta injerencia política, aunque también no hemos definido todavía lo que podría ser político, aunque podríamos decir que quizá hay un marco ideológico que uno no podría estar de acuerdo, pero si todo como nosotros sumamos mensajes, el arte cae de cajones frente a esa propuesta que tú dices. Entonces yo aquí abro el fuego al tiro diciendo, oye, ¿cómo podemos separar la política del arte? ¿Te fijas? Entonces hago la pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo. Bien ahí. Partimos bien suave. Mira, es que el tema es complejo separarlo, creo yo, debido a que el ser humano en su naturaleza es intrínsecamente político. Entonces podríamos decir que la política es parte de nuestra estructura social, bueno, y cómo nos comunicamos. Entonces es difícil. Exactamente. Es como decir que no haya música cristiana, ¿cachai? Porque tú, o sea, partamos de la base de que el que fabrica esto, el artista en sí, tiene o alguna corriente política, alguna religión, algo en que creer, ¿cachai? Tiene algo que lo motiva a hacer música, ¿cachai? Eso puede ser un descontento social y el compadre hace metal del duro, no sé, rock, por ejemplo. O puede ser un compadre, weón, romántico que hace bachata, ¿cachai? O sea, yo creo que eso es una expresión del ser humano, el arte como tal, ya sea un pintor, un músico, ¿cachai? Una expresión de lo que de parte, en parte por el creador, ¿ya? Y creo que eso es un medio a lo mejor
para difundir ciertas ideas, pues, bueno, y que haya un artista que sea de izquierda, ¿cachai? Por ejemplo, y que se o publicite o sea parte de un partido político, ¿cachai? Y haga propaganda para ese partido, ¿cachai? Es completamente válido, encuentro yo, ¿cachai? Yo no creo que sean si finalmente es ahí donde la gente es la que le empieza a dar valor a esas cosas y el arte se vuelve más masivo, ¿cachai? Empieza a repercutir. Bueno, ahí hay un detalle que yo, por ejemplo, le mencionaba a un amigo una vez que estaba discutiendo sobre esto mismo, y es que, por ejemplo, yo le mencionaba las bandas punky. Las bandas punky han hablado de política desde que existen, ¿ya? Porque son un movimiento político. Claro, entonces yo le decía, es distinto cuando, por ejemplo, tú tenés un contenido que es político a cuando tú tienes un contenido y modificas ese contenido para que se adapte a ser servil al discurso político. Ya ahí donde yo tengo el colapso y lo que me empieza a... Ahí pasó con los punkies, de hecho. Pero justamente, claro, es como... Utilizaron a los hueones, lo hicieron fascistas los hueones. Es que es un poco un proceso, los procesos, yo creo, culturales también toman más tiempo, porque lo que yo me imagino dentro de esa situación es que cuando el arte tiene una adherencia tan fuerte en el ser humano, porque va principalmente a lo sensitivo, después más a lo intelectual, creo yo. Entonces eso se transforma en el fondo, va como sedimentando el colectivo de las personas. Yo sé que colectivo no te gusta la palabra, pero para entendernos en el grupo humano. Es zurda. Amén. Es muy zurda, claro. Pero no, es por eso ya hace la diferencia. Aquí vamos a hablar de una weá entre colectivo y colectivismo, es distinta. Pero en el grupo humano, ¿no es cierto? Están aquí, estoy aprendiendo aquí las palabras. Olvídate que utilizar el lenguaje inclusivo, bueno, olvídate. No sirve para eso. Entonces, a lo que hoy que va quedando en el ideario colectivo mensajes. Y yo creo que eso justamente, hay gente que lo maneja y reutiliza, recicla todo ese tipo de sonoridades que, como te digo, son sensibles. Hay una cualidad del arte. Yo soy músico, quizás me puedo referir más a la música, pero como una cualidad de la experiencia musical es que nos trae elementos de la memoria. Entonces siempre estamos jugando a nivel de la publicidad, la emoción es lo más importante. Así yo creo que hay mucho del elemento de la apelar a la emoción con el mensaje ideológico en este caso, porque yo creo que es válido lo político, como si tú lo defines como una dimensión de las relaciones, ¿no es cierto?, de cómo nos organizamos los seres humanos, el último, ¿no es cierto?, 10.000 años, no sé. Pero la validez ideológica, creo que eso lo entiendo. Quizás tú no lo justificas, Jorge, ¿cachai? Pero se entiende la lógica de cuál es la llegada de esto. Y quizás uno llega a la pregunta ahí, velado hacia una aseveración que me hace un poco, lo coloco sobre la mesa, que es, ¿por qué el arte es tan identitario con la izquierda, con los zurdos, más que con la derecha? Que es como también como una narrativa súper fuerte de que la derecha no tiene una expresión artística, aunque sí existen agrupaciones de artistas que un poco no comulgan con la ideología izquierdista y con algunos de sus preceptos. Entonces yo hago esa pregunta, ¿por qué hay como una sensación de que la música es más de la izquierda, por así decirlo? A ver, yo te puedo responder eso desde mi visión, y para mí la razón de que parece que toda la música es zurda o que da esa impresión a veces es porque la derecha no existe. Es una cuestión de mercado, si ese mercado no existe. Yo creo que va más porque la que es de izquierda es notoriamente de izquierda o transmite un mensaje que lo hace inmediatamente encaminarse por cierto espectro político, ¿cachai? En cambio, la de derecha, que no sé a qué nos referimos con derecha, si es libertaria, ¿cachai? No. Es conservadora, no sé cuál de toda esa espectro, ¿cachai? No es un mensaje tan explícito como es el de izquierda, que se identifica más con su sector políticamente, ¿cachai? El de derecha no anda diciendo que es de derecha, o que al menos que, no sé, por el weón que le cante a Pinocho una wea así, ¿cachai? Pero tendrá que ver quizá con el tribalismo, porque la gente izquierda es más tribal igual. Por eso.
Por eso, es por todo eso que es el arte. En este caso, el arte, podríamos llamar, a lo mejor estamos frente a este tipo de arte progre, ¿cachai? Como fue el arte soviético, estamos frente a este arte progre, ¿cachai? Mira, qué interesante eso de lo que tú dices en términos de la iconografía, weón. Puta, uno se revisa la historia, puta, están estos, los iconoclastas, po, weón. O sea, de hecho, creo que estamos en una época al reverso de lo iconoclasta. Aquí adoramos todos los símbolos. Aquí, bueno, somos un exceso de iconodulos, que serían como el otro lado, ¿cachai? Aquí estamos como... una de las cosas que ahora me hace pensar sobre eso. La diversidad que se pretende difundir, de esta diversidad. Claro, esa diversidad que obviamente sabemos que tiene un mensaje como un poco... No es tan diverso en el universo, ¿no es cierto? De lo inclusivo. Es completamente sectario la weá. Totalmente sectario. Y ¿cómo se llama? Colectivista. Colectivista. Por ende yo creo que la iconografía de esto, ¿cachai? Es lo que refleja esa diversidad, eso que se ama, que es lo tan diverso. Si siempre hemos sido diversos, no sé por qué ahora tanto énfasis. Oye, ahora, pero ahí se abre un tema también con respecto a lo visual, por ejemplo. Tú decías, Pelado, sobre eso, de lo visual, de esa diversidad visual también. Hay cierta estética también que creo que también va conversando en cierta medida con cierta postura política. Ya hablamos recién del punk, por ejemplo, es una estética, ¿no es cierto? El metal también. Yo desde el prejuicio pensaba, puta, bueno, no, uno puede pensar que el metal, que es la música más me gusta, ¿cachai? Puede identificarse con cierto espectro, o cierto lugar del espectro, ¿no es cierto? Claro. Entonces también hay elementos como de juicio que podríamos decir objetivos. Hay una estética, uno puede definir una estética musical. El punk, ¿no es cierto? Batería, guitarra distorsionada, la letra eventualmente también, porque yo creo que también hay en la música, que quizás es mi sesgo, quizás llego mucho al ejemplo musical. No, pero es un sesgo correcto. Habitualmente. Luego el contrapunto, si tú veías a un weón con chalas, con pantalones holgados, claro, con poncho y gorro lana, ese weón es zurdo. Claro, y ahí también está, y hay otra cuestión que es propia de la conformación incluso de la identidad del weón, pues del individuo, weón. ¿Cachai? Que cuando uno es más adolescente está construyendo su identidad, weón, y está más permeado a pertenecer al colectivo, weón. Claro, exacto. Entonces ahí uno va adhiriendo según identificarse con algo. Identificarse, porque es el proceso natural que vive el ser humano, pues, weón. Yo fui punk y thrasher cuando era pendejo, pues, weón. ¿Cachai? De Moicano y todo el asunto. Thrasher, pues, claro. Y claro, porque uno anda en la bola, pues, era rapero, pero no podías ser cualquier weón. Tenías que tener tu onda. Tenías que tener tu onda, claro, y tenías que despreciar al weón que no te gustaba. Así la weá así, weón, ¿cachai? Yo me acuerdo que era metalero y no me gustaba el grunge, ¿cachai? Hasta el día de hoy. Claro, esos hippies con bototos. Yo creo que me salté esa weá de la etapa. No sé, Pedro me conoció igual joven. Pedro, me conociste de 18 años, pues weón. Sí, pues weón. Sí, pues. Yo creo que no he cambiado. No, pero lo que pasa es que tú en tu caso aquí va a ser una revelación que puedes editar después si querís, pero tú estás como identificado con tu proyecto musical, tú fuiste muy fiel a tu proyecto musical. O sea, si yo tuviera que definirte como en esa época en que eras estudiante y habláis mucho de tu cuento, de puta, no sé, ¿te acordáis del Guardián de Fuego Oscuro, weón? Gran valor, ¿cachai? Eso, weón. Descansa en paz. Entonces quizás... Yo te estoy haciendo revelaciones aquí, voy a hablar del coordinador, weón. Habla nomás, weón. Sí. Si esta weón no lo va a cortar, así que... No, pero a lo que voy es que tú quizás ya tenías como definido esa cuestión. Yo igual no coquetea mucho, yo vengo de la música del metal y de la música clásica, ¿cachai? En mi casa se escuchaba música clásica y el metal porque yo tengo 2 hermanos más, los 3 weones éramos metaleros, ¿cachai? Hasta el día de hoy, ¿cachai? Entonces... Y ahí uno quizás después como se empieza a cuestionar, weón. Bueno, también, volviendo al tema de la política, yo también tenía una cierta rechazo al tema de la política, del hacer política, porque después uno va entendiendo que es mucho más que lo ideológico en sí mismo, sino que en el fondo es cómo nos configuramos las personas, ¿no es cierto?, los grupos humanos para llegar a un entendimiento, que es como, no sé si una definición un poco ingenua la que te estoy dando, pero en realidad creo que eso es lo más esperable, weón, de weones que dicen hacer política, aunque no lo hagan,
pero creo que tenerlo ahí y decírselo de vez en cuando creo que es importante. Y en manera de decírselo también creo que la música vuelve al punto de lo emotivo que el arte te pone, ¿cachai? Y esa estética, weón, volviendo a esa weá de la estética del perro, weón, la estética de lo feo también, que quizá uno podría apuntar con el dedo del mal gusto, ¿cachai? Que es la oposición, ¿no es cierto? Claro, que un poco de la dialéctica, de esa dialéctica que existe entre lo estético, que es simétrico, contra la simetría, ¿cachai? Y es súper peligroso porque al final los weones se terminan pisando la cola, los discursos feministas, ¿cachai? Con los iconos de los feminismos eventualmente. Hay un feminismo que sus iconos son bien de mina 90, 60, 90, ¿cachai? Y es como, weón. O sea, es raro, si piensas tú que no hay nada más discriminador que el discurso antidiscriminación. Claro. De hecho, ¿por qué si seguimos hablando hasta hoy en día de racismo? Weón, yo no conozco a nadie que sea racista, nunca en mi puta vida he conocido a alguien racista, y menos que, por ejemplo, odie a los mapuches. Es una weá cultural, ¿cachai? Claro, y a veces uno weá, por ejemplo, a mí, a la gente que me conoce siempre sabe que yo siempre hueveo a los argentinos, ¿cachai? Por ejemplo, pero es otra cosa. Yo siempre digo, por ejemplo, no sé, pues yo no discrimino a nadie, excepto a los argentinos. ¿Cachai? Sí, pero eso es una weá como la Argentina. Pero es interesante porque puta, el fenómeno, weón, no sé, por el fútbol, weón. O sea, weón, si pensamos en La Roja en Chile, o los mismos argentinos, weón, al argentino se le olvida, weón, no sé, habría que preguntarle a un argentino, pero se nos olvida todas nuestras diferencias de opinión, weón, cuando hay un evento que colectivamente nos une, weón. Esa weá para mí es notable, weón. Se te olvida que weón es derecha, weón. Por ejemplo, un weón, por ejemplo, me gusta la Católica y el Audax, weón. Y hay un weón del Frente Amplio que odio en Facebook, pero weón, le pongo like cada vez que habla de la Católica porque tenemos una weá en común, ¿cachai? Entonces, pero ahí está como esa weá un poco de que a veces quiere ser consecuente también, o sea, puta, a veces somos muy, weón. Yo creo que es como tenemos un montón de caretas también, nos camuflamos ya por diversas razones, weón, bien de seguridad, weón. Haciendo eso que dijiste de las cosas que nos unen, yo ahora, o sea, si te digo a día de hoy, que estamos grabando esto, veo a la gente tan fragmentada, tan dividida, que yo no sé si ya se podrían dar esas instancias. Ya no veo a la gente celebrando un partido de La Roja, weón, en la calle, junta. Pues yo creo que la pandemia ha sido un poquito más el factor disociador que otro motivo político, weón. ¿Cachai? La pandemia, yo creo. Yo siento más la pandemia, weón. El chileno cuando celebra por weas como el fútbol siempre se ha juntado. ¿Cachai? No. De hecho, a pesar de que se junta harta gente, no han quedado cagadas, por ejemplo. ¿Cachai? Claro. Pero por ejemplo, ahora, bueno, hoy en día quizás como será si es que se vuelven a juntar por un evento de fútbol, a lo mejor sí queda la cagada. ¿Cachai? Porque ya esa weá es como el pan de cada día. Claro, pero igual han pasado cosas fuertes a nivel social, porque no hemos dividido harto. Piensa tú que yo tenía, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo tenía gente en mi Facebook que, por ejemplo, cuando yo dije que no iba a votar a prueba, me putearon, me eliminaron, me trataron de todo, y hay gente con la que ya no me voy a volver a juntar. Hiciste un descreme, weón. ¿Cómo un descreme? Limpiaste, pues, se limpió ahí el escenario. Mira, yo creo que los fenómenos sociales son a diferencia de antes, weón, son muy rápidos, weón. Yo creo que las cosas van cambiando muy rápidamente ahora, ¿cachai? Y como que las redes sociales como que concentran sucesos, ¿cachai? De mucha potencia emocional también, en nuestras opiniones. Uno lo puede ver en Facebook de repente. Yo no tengo Twitter por una web de sanidad mental, y Instagram es para difundir mis clases, ¿cachai? Pero uno ve que todo ese tipo de reacciones, ¿cachai? Bueno, quizás es otro tema, otro programa, por cómo funciona, ¿no es cierto?, también a nivel de mecanismo de recompensa, weón, los mismos redes sociales, ¿cachai? Que van más allá del contenido. Da lo mismo el contenido, sí, esa es la weá también, que nosotros estamos como habituándonos también a una reacción frente a una persona que opina, por ejemplo, como lo que tú decís, ¿cachai? Y ese es un poco lo que está alimentando, no sé qué opinan ustedes, la temática, los tópicos del arte actualmente, ¿cachai?
Es que todo ese tipo de reacciones donde tú caes bien con alguien o tú odias a alguien, ¿cachai? Porque, oye, y no solo me parece mal, sino que me parece profundamente estúpido, ¿cachai? Me parece estúpido que, por ejemplo, si yo te conozco de años y tú opinás algo diferente que yo te trate de basura, weón, y te manda al carajo y no te... Conozco gente que en la misma situación tuya, he perdido amistades de años por la weá, por ejemplo, del rechazo de la prueba, por ejemplo. Claro, entonces yo de repente me pregunto, quizás, bueno, por un lado igual es bueno porque quizás esa gente no era tan valiosa, ¿cachai? O sea, si te van a dar la espalda por una wea así, ¿qué podría haber pasado en otras situaciones, cachai? Claro, si uno como que lo visualiza, bueno, cómo la gente va a reaccionar en situaciones más de peligro, weón, no sé, pues weón. Yo creo que hay mucho un cultivo del odio, weón, ¿cachai? Interno de las personas a través de las redes sociales y creo que eso funciona muy bien. Yo creo que está muy bien ajustado para que se produzcan este tipo de cosas. Yo creo que uno tiene que mirarlo más desde afuera, weón. Yo creo que la invitación es mirar desde afuera cómo reaccionamos las personas frente a las informaciones, ¿cachai? Que muchas de ellas incluso no son falsas, pues, también uno ni siquiera las puede verificar. Nosotros que venimos de la generación, no sé cuántos años tengo, yo tengo 42, yo vengo de la generación donde las noticias no se podrían verificar, eventualmente como se pueden hacer ahora, ¿cachai? Entonces, por lo menos tengo una idea. Los diarios y era. Claro, pues, y tú podías cuestionar si querías, weón, si decían la verdad o no, esa weá te la concedo. Pero la gran diferencia es justamente lo que decíamos al principio, o sea, weón, nos llenamos de weá, ¿cachai? Cada día, weón, estamos saturados. La posibilidad de verificar noticias no lo hace tampoco. Esa desidia que tiene la gente. Claro, ¿no? Desidia, justamente. Claro, o sea, como no es una ingenuidad incluso de puta, weón, lo dijo un weón y ya es así, ¿cachai? Y eso quizá este programa es un lugar donde, oye, párate un poquito, léelo bien y no sabes weón, es verdad. Claro, no sabes weón. Porque es la cagada. Oye, sí, es increíble, weón, tú tienes alcance a saber todas las weas que quieras. Ahora sí, pues, weón. Ahora insiste en no investigar. Ahora sí, pues, claro, exactamente. Muy desinformada, weón. Eso es una paradoja que vimos ahora, pues, weón. Yo como profesor lo tengo súper claro, pues, weón. Un caso súper, quizás lo voy a personalizar en mí. Miren, yo cuando estudié en la universidad, entre el año 97 entré en la U, esto es música. Puta, yo me craneaba, weón, en esa época en internet del 97, cómo estudiar solo, puta, una materia, entrenamiento auditivo que se llama. Puta, y hablaba con mi profe, weón, y siempre como cachando la revolución de internet, 97, weón. Puta, ahora el 2021, weón, uno hace clic, weón, está todo. O sea, yo tengo todo mis preguntas que tenía en esa época, y claro, en ese minuto la dimensión que tiene uno de la dificultad es distinta. Entonces como que nos pasamos al otro lado de que, como tú dices, pelea, hay tanta información, pero está por medio de la desidia, me gustó esa palabra, está la desidia, weón. Sí, o sea, la desidia de que, weón, te dicen, oye, en realidad esta weá de las denuncias, de las mentiras y todas esas cuestiones que han pasado últimamente, weón, ya uno como que más encima se enoja, ¿cachai? Como que tienen que decirle la verdad. Como que también eso me cuestiona, ¿y cuál es mi verdad, pues, weón? Finalmente, weón, lo que prima, lo que conversamos antes de empezar el programa, don Jorge, o sea, uno tiene que hacer su propia cuenta, finalmente, quizás eso lo que a uno es libertario, pues, weón. Tú soy de los míos, yo tengo 41. También viví la llegada de la internet. Ancianos de mierda, weón. Ancianos, clásicos. No, somos clásicos. Modelos clásicos. Claro, generación X, nosotros que somos milenios, no sé qué ver. Nosotros la X, creo. Parece que la X, weón. ¿Generación X o no? Parece. Creo que la X. No, hasta nuestra generación todavía los weones éramos bacanes, pues, weón. No, la weá que salió después, de hecho, de hijos de esta generación y de la previa, weón, son los millennials, pues, weón. ¿Cachai? Claro. Completamente todo mal, pues, weón. ¿Cachai? Yo creo que la internet le cagó la onda a los cabros también. ¿Cachai? Ya la internet nos puso de cabeza, pues, weón. Nos puso de cabeza, ¿cachai? Esa weá, yo cuando llegó la internet, cuando tú dijiste el 97, claro, yo también estaba en el colegio, 96, 97.
No, incluso puede haber sido antes. Bueno, pero la cuestión es que también conocí internet en el colegio, ¿cachai? Con la weá de los modem y el y todas las chicharras, weón. Un clásico. Y weón, yo cuando vi esa weá y llegó internet, yo dije, oh weón, cacha, cualquier información. Yo lo primero que pensaba, así, mucha información junta, ¿cachai? Tú puedes buscar weá, o sea, bueno, todo ahí. Y para todo nivel, no solamente porque, por ejemplo, en esa época yo estudiaba o algo así, sino que por aprender, a mí que me gustaba la música, me acuerdo que el primer video que vi online fue Blind the Korn. Una weá terrible vieja así, ¿cachai? Pero la gente, no sé qué pasó, weón, que además de tener internet en sus casas, weón, de ahora tenerla en el bolsillo para todos lados, ¿cachai? Les ganó la desidia. En vez de volverse más cultos, dejaron que les llegara más basura nomás, ¿cachai? Es que esa es un poco la revolución que nosotros vivimos, weón, y creo que la política, el uso político del arte, weón, va de la mano con lo que tú acabas de decir. Hay una desidia, se observa un fenómeno, ¿cachai? De como que uno quedó con la... Quizás lo que uno esperaría es que uno subiera un poco las defensas como psicológicas de un poco lo que decíamos, de no ser tan ingenuo, ¿cachai? Pero parece que un poco yo comparto con esa cuestión de que uno veía también muchas posibilidades, de hecho las hay, weón, con respecto, no es que uno esté en contra de estas revoluciones tecnológicas, pero el uso, esa como decanta a un nivel masivo esta weón, la degeneración, entre comillas, ¿cachai? En el uso de esta desidia, me gusta esa palabra, eso la repito, como que produce esa cuestión, como fenómeno también de rebaño, que a veces eso, también estamos... Quizá también con una falta de identidad también que tienen los cabros. Son menos críticos. En la generación de nosotros teníamos lo que hablábamos delante de la identidad. Si era hip hopero, si era punk, era thrasher, era no sé, de los buenos que van a las discos. Estaban todos, ¿cierto? No, estaban todos los personajes. Pero yo creo que a esta otra generación a lo mejor le faltó más con que identificarse plenamente, sino que son todas las weas un popurrí de cosas, ¿cachai? Que se mezclan unas con otras y que tenemos esta generación que no sabe qué es lo que piensa. O no está, como dijo el futbolista. ¿Por qué no piensa? Yo no creo está que de acuerdo precisamente con lo que piensa. Con lo que piensa. Y es un valor eso, weón. Y ahora se transforma en un valor, weón. Ahora mismo yo me puedo contradecir si quieres. Claro. No, yo veo claramente, yo de repente hablo con gente más de mi edad incluso y me da la sensación de que los buenos tienen los cerebros atrofiados. Puta, weón. No sé ahí qué podría ser la causa de eso, ¿no? La comodidad, pues, weón, sí, eso es. Tenemos todo tan al alcance, tan fácil, weón. Es un gran punto, po. Nos volvemos perezosos, decidiosos, como te gustó la palabra. Es cómodo, es instantáneo, weón. Y nos fuimos al carajo. Y yo creo que esa weá que tú le llamás que son pajeros los pendejos, de otra manera que lo dijiste, es que justamente como que como factor crítico que uno tiene en la mente no lo tiene tan desarrollado, ¿cachai? Entonces eso es como un poco quizás lo que a mí me separa, o quizás porque uno se hace viejo de mierda con el tiempo, pero yo creo que hay un poco pasa por eso, ¿cachai? De que la disonancia cognitiva que a uno le produce no haber sido un nativo digital, que se llama, ¿cachai? Como que es fuerte, weón, ¿cachai? Entonces como es muy real lo que está pasando, entre comillas, real esta weá de la tecnología, pero yo sentí lo mismo que decía Pelado, o sea, llegó la tecnología, wow, increíble, un montón de weas, ¿cachai? Estábamos tan como con una sed de quizás saber weá. Pero bueno, ahora ya está resuelto, weón. Viejo, acuérdate cuando apareció Ares, weón, y teníamos toda la música del mundo. Claro, pues, weón. Ese fue el fenómeno. ¿Cómo se llama Napster? El Ares, el Emule. Y todo, el Emule y todo eso, con la weá de Napster y el fucking Metallica, ¿cachai? No, buscando música y descargando música. Y ahí fue cuando partió todo esto con la música, el tema de las licencias, del copyright. El ocaso del CD también, paralelo a eso. El ocaso del CD. Exactamente. Y ahí partió toda esa weá del copyright y se volvió la música un negocio online. O claro, se digitaliza. ¿A ti te molesta eso? Y se democratiza, po, weón.
hasta cierto punto. Sí, se democratiza porque la llegada de Internet permitió la llegada de más música. Acá en Chile recordemos que la música llegaba porque había mucha gente que viajaba y traía música de otros lados, ¿cachai? No en todos los países existía, por ejemplo, un Bio donde iba a comprar música prácticamente importada, música punk, ska, me acuerdo, bandas que van a conocer música, ¿cachai? Y con la llegada de Internet aparecieron más bandas aún, ¿cachai? Apareció mucha más música. O sea, yo no creo que hayan aparecido más bandas, yo creo que simplemente aparecieron las bandas que ya estaban, pero que ahora tenían una forma de difundirse. Oye, hay un punto ahí, no, Jorge. Yo creo que es que la difusión, pucha, el pendejo este que salió cantando por YouTube y ahora es famoso, ¿cómo se llama? El Justin. Sí, permite que haya más bandas, también más arte o más conocidas, ¿cachai? O bandas que de otra forma no hubieran llegado a ningún público a lo mejor, ¿cachai? Pero la internet fue la que les dio la chance de llegar a otros países y ser difundida. Por supuesto, mira, de hecho te puedo hablar de la experiencia que tuve yo. Yo tengo mi banda, que es Sino, ¿cachai? Que ustedes ya saben que la tengo. Yo de repente pesco mi estadística, me voy a ver dónde escuchan, dónde no escuchan, y digo, chucha, en realidad he llegado a más de 70 países. Y esta weá en otra era no hubiera sido posible, simplemente. Exactamente. No claro, sido posible. Y quienes movían ese tipo de fenómenos eran las compañías, en este caso la música transnacional. Imagínate en otro tipo de artes, por ejemplo, en literatura, en lo pictórico, ¿cachai? Obviamente estamos en un momento distinto y que tiene como esa connotación. Yo iba a agarrar un temita que tú planteaste de la identidad, Jorge, en términos de que hay yo observo que hay los subgéneros del género, es mucho más diverso, como que al final van apareciendo refinaciones, por así decirlo, se van refinando a tal nivel los estilos, por ejemplo. Mira, en febrero o marzo me hicieron una entrevista de un medio mexicano, ya, y hablamos de cuál era el futuro de la música, me preguntó el compadre, y yo le dije que el futuro de la música es ir más allá del propio género, ¿cachai? Por ejemplo, incluir tipos de plataformas o tipos de expresión artística diferentes. Por ejemplo, tu álbum musical ya no puede ser solamente un álbum musical. Tienes que tener contenido audiovisual, tienes que tener material literario, tienes que tener material de imagen, claro. Tienes que tener más cosas. Uh-huh. Entonces, el futuro de la música para mí es eso, es ir más allá de la propia plataforma o de la propia música y empezar a incursionar en otros tipos de formatos y dejar de ser un proyecto musical y convertirse en un proyecto multimedia. Sí, y ahí está justamente lo que decíamos al principio, porque lo confluyente, ahora vivimos justamente necesariamente una confluencia de todo, ¿cachai? Una confluencia artística. A lo que decía Jorge claro, yo me imaginaba lo que tú dabas de generar material visual, de cómo eran los CD antes, Tú comprabas el CD de una banda y traía todo un librito adentro con cualquier chiche. El de los Chanchos en Piedra traía hasta un juego, creo, si no me equivoco. Que tú lo abrías y había un juego adentro. Ya. Pero hoy en día, claro, ya no vas a vender CD. No se venden los CD, ¿cachai? Creo yo que muy poco CD se vende. Prácticamente están extintos ya. Pero tienes que una banda lo único que necesita es tener una buena canción y, por ejemplo, hacer un video musical. Ya no tiene que fabricar el CD, sino que tiene que pagar una productora y hacer un buen video musical y promocionarse en YouTube. Y con eso ya tiene su EP andando en el mercado, ¿cachai? Claro, ahora la gente piensa en términos de los EP, como tú dices. Ya el long play, bueno, es que han pasado, ¿cachai? Van como renovándose las canciones, los sencillos, más que los... Claro. Más que los discos, ¿cachai? En términos de largo aliento. No, y todo es más inmediato y es más breve también, pues entonces la gente ya no va a sentarse a escuchar un álbum, sino que va a escuchar la canción que quiere escuchar. Puta, y justamente, mira, qué interesante lo que te decía volviendo al tema inicial de la política.
Ese es el problema, yo creo que uno de los problemas de este como martilleo del mensaje, weón. Que nos dan con el mensaje, como que también nos estamos volviendo como muy susceptibles, para no decir la palabra adictos, susceptibles, o como que necesitamos que nos repitan 10.000 veces el mensaje, ¿cachai? Yo creo que eso yo lo que veo como un factor en contra de toda esta weá de la utilización del arte con contenido político, weón. Como que tenéis que, como estamos tan apurados siempre tenéis como obsolescente todo, weón, tenéis que repetir, pero no podéis repetir lo mismo. Pero al final creo que tenéis que decir lo mismo, ¿cachai? Yo creo que ahí se pierde mucho en términos de originalidad eventualmente. Quizás también lo digo desde mi generación, es como que hay una pérdida de espacio, ¿cachai? Que hay momentos, yo creo que las weas tienen que decantar. Yo creo que ese es un problema del mundo moderno, que no da ese espacio de que las cosas decanten, ¿cachai? Como antes, quizás estoy como un poco romántico, que reniego toda esa mierda romántica, pero el segundo disco, cagan en el primero. Claro. Y ese puede ser justamente, los modelos de negocio pueden ser exitosos si tenéis más o menos ese concepto que es bastante como decir millennial, que es lo que estamos hablando, ¿cachai? Porque es difícil, quizás una de las cosas a nivel de, por ejemplo, de la fidelidad con alguien, como eso es un desafío, ¿cachai? Para las bandas de ahora, pero yo creo que más que eso, relaciones a largo plazo, ¿cachai? Pero a mí Difícil. me ha pasado, por ejemplo, que me habla gente por Instagram que es seguidora de mi banda, por ejemplo, que le gusta, y me habla de repente, y yo lo comento porque me hace gracia, de repente en unos idiomas culiados que no sé qué weas son, ¿cachai? ¿Qué idioma es este? ¿Dónde mierda está este país? Y no sé ni dónde está en el mapa, ¿cachai? Una wea así como, what the fuck, ¿de dónde viene esto? Y aplicáis Google Translate, weón, y tratáis de responder como podí. Y yo creo que ese es el futuro de la fidelización del público, la comunicación. La comunicación directa ahí. Sí, po. Porque ahora, claro, pues tú, por ejemplo, antiguamente, no sé, erais fan de, no sé, pues una Madonna, y sabíais que si le escribía una carta, la weón no la llega ni cagando la carta, ¿cachai? Pero ahora vais a abrir Instagram y le escribí y le rayáis el muro, weón. Claro. Aunque tienen que saber que le responde un community manager en todo caso. Lo más seguro es que sí, po. Pero por ejemplo, para una banda que está creciendo, no les cuesta nada, weón, hacer esa weá por su público, ¿cachai? No. Entonces yo creo que por ahí va. Y así se va fidelizando el público, por lo menos esa es la visión que tengo yo, ¿cachai? Yo creo que ese es como el gran desafío, como se me ocurre opinar con respecto a eso, de como todo tan líquido, ¿cachai? Es que ahí hay una pega que es como parte, yo creo, del arte, ¿ya? Del arte en sí, no solo en la música, sino en el arte en general, que es parte de la pega que hace el artista. No tan solo crear su obra, sino que también de alguna forma difundirla, de alguna forma que se le dé el valor que él encuentra que le corresponde, ¿ya? O ver si es que merece cierto valor, no exigirlo en realidad. Ver si es que merece el valor que él cree que le corresponde, ¿cachai? Yo creo que eso es parte de la pega del artista, ¿cachai? Tu obra, si puede ser, por ejemplo, un excelente escritor, pero si los libros los guarda ahí debajo del velador y no los echa a la luz, no hay un efecto, Claro. ¿cachai? Ahora, parte de la producción de la música, los videos, todo es parte de la pega del artista, y también hacer su negocio, ¿ya? Y eso es como la parte del negocio del artista. Si quieres vivir de eso, tienes que tener esa organización. No, y hay otro tema que lo voy a tirar, yo sé que no es el caso, pero me gusta mencionarlo cada vez que se tocan estos temas, que es que el artista chileno, porque tú me decías, pero ¿por qué eso no pasa en Chile delante? Y es porque los artistas chilenos son ahueonados, o sea, no se profesionalizan, los músicos siguen tocando por copete, weón, y así obviamente la industria no se desarrolla, pues, weón. No, pues si no tienes compadres que se vendan bien o que simplemente sepan hacerla, ¿cachai? Sepan producir material, porque hay buenos que yo veo por ahí las redes con videos musicales bastante buenos, artistas nacionales, ¿cachai? Uh-huh. Pero los locos son malos, pues. Entonces, sí, claro, o sea, también hay. Yo creo que hay una, yo creo que, no sé qué opinan, pero yo creo que en el arte
siempre hay calidad. Yo creo que yo creo que el artista chileno, yo nunca le podría decir en general, o sea, lo que pasa un artista, o sea, de peso, de cierta de claridad en su mensaje. Yo creo que siempre va a ser una buena obra. Pero fíjate pero quizás para mí la pregunta más importante no es tanto la obra o lo que hace, sino cómo yo evalúo el impacto que tiene eso que yo hago. Claro. Y o cómo yo hago una estrategia para que lo que yo hago artísticamente impacte. Yo creo que es lo que a mí me hace más ruido de lo que es el artista actual. Yo no criticaría la calidad nunca artística. Al contrario, ahí me abanderizo con lo que hago, pero sí que soy muy crítico de que aunque yo tenga pelado un buen video, weón, eso yo creo que a veces el músico no tiene ese otro concepto de que cómo eso impacta, con la resonancia que tiene de lo que hace y cómo eso produce un quiebre, eventualmente una pequeña fisura que puede producir un poco de oro o el maná, ¿cachai? Que uno anda buscando con respecto al público. Yo como mi rollo personal tiene que ver siempre con el impacto. ¿Cuál es el impacto de la weá? O sea, puedes tener una pieza en la raja, un libro en la raja, una obra en la raja, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cómo yo logro un impacto? ¿Cachai? Yo creo que eso es lo que falta para generar ese como crecimiento. Es que ¿sabes lo que me pasa con lo que decís, Pedro? Me pasó, como hablábamos antes, que mencionábamos la desidia general que se ve culturalmente en la gente, y yo eso también lo veo de los artistas. Entonces yo, por ejemplo, a diferencia de ti, no pongo tan las manos al fuego por la calidad del artista chileno, porque tú de repente tenías artistas que de repente son súper talentosos, que tienen buenas ideas, pero que no son capaces de juntar unas luquitas para grabarse bien. Claro. ¿Sí? Entonces no, igual hay una desidia ahí, es como una dejadez. Entonces, si yo tengo una idea buena, si tengo un proyecto bueno que es interesante, con una propuesta que tiene ideas que pueden generarme contenido general, que pueden generarme incluso ingresos, y yo voy y me quedo ahí, como que no tengo esa capacidad de decir, no, mi arte es bacán. Entonces yo quiero tomar eso que es bacán y maximizarlo. Pero entonces, justamente no ¿cómo lo? Y que no lo hace. Pues justamente porque por ignorancia, si uno ve el ámbito de la universidad, bueno, está enfermando puros técnicos del arte, pero no de otras áreas, ¿cachai? Pero qué ignorancia si la información está, como habíamos dicho antes. Pero es que ahí cambia un poco como el esquema del artista. El artista está como en un departamento que está deficitario, ¿cachai? O de las 4 piezas, si hacemos la analogía con una mesa, creo que hay una patita que no se habla mucho, un poco de lo que tú decís. Puede ser muy bueno todo, puede ser maravilloso todo, ser excelente músico, excelente en muchos, pero hay un factor, parece, que puede tirar por la borda toda esa calidad, ¿cachai? O sea, yo por eso digo, creo que para mí no me preocuparía la calidad, ¿cachai? Creo que hay otras cosas que no cuajan, weón. Tienen que cuajar todo, weón. Viejo, hay una máxima en sonido. Hay una máxima en sonido que dice talento. Escúchame, pelado. Hay una máxima en sonido que dice que el eslabón más barato de tu cadena determina el valor completo de tu cadena. Claro. Y yo creo que eso se aplica al arte igual. ¿Cachai? Porque si yo soy un pintor la raja y compro unos materiales de mierda, ¿cachai? Porque me da paja, porque no me interesa tener buenas pinturas. Sí, pero es que ahí hay un sesgo, pero es que es justamente como dice Pelado, ese el pintor que no pone el weón, el referente, si nosotros planteamos el modelo, por ejemplo, no ideal, pero el weón que existe, yo creo que aúna todos los criterios, hace un checklist, weón, sí, ese weón hay que mirar. Entonces, un poco también como estas generaciones de artistas tener ese modelo, oye, el weón que está funcionando, está cumpliendo con un checklist mínimo, sí. Weón, un estándar, que igual yo creo que cuando tú habláis de esa falencia en el mercado, porque siempre hay una discusión, yo no soy muy especialista, pero que como que se dice que existe o no existe el mercado chileno, que es muy chiquitito, que no impacta ni una weá, no sé. Al final, lo que hace, por ejemplo, la misma tecnología, el mismo internet, es colocar un estándar, po, weón. ¿Cachai? Eso es un poco lo que también muchas instituciones de calidad, claro, weón. Entonces, quizás, y cuando el artista se queda un poco atrás, quizás, imagínate, generacionalmente con los más viejos, ¿cachai?
Y ahí está como esa renovación que como igual es como también se va como renovando, pues como una ola, weón, se lleva la weá que los weones que no se adaptan, igual funciona así la weá, porque ¿cachai? O sea, sí, ¿para qué? Todo, ¿quién puede estar en la cima? Yo creo que los que están en la cima no son poquitos, el resto tiene que ir renovándose ahí. Yo creo que el medio como que uno está como en ese como ese estrato musicalmente, ¿cachai? Pero yo creo que la exigencia es alta. Yo creo que como que la estándar, eso yo creo que tenerlo el artista debe tenerlo súper claro. El checklist que te digo. No lo tienen claro, po. No lo tienen claro. Si tú de repente y se victimizan, güey. Claro. De repente es como un maestro, weón, que tiene su herramienta en mala calidad, weón, y el loco no junta plata para comprarse otras para seguir trabajando. Y eso es un pensamiento, pues, weón. Eso se llama invertir, por ejemplo. Puta, ¿sabes que yo voy a hacer? Puta, necesito pagar esta weá y voy a hacer un esquema de trabajo, un plan que me va a pagar, no sé, por una nueva producción. ¿Cachai? Y eso justamente, y esos son los weones que tienen esa claridad, son los que hacen la diferencia. Y eventualmente, los que no tienen tanta calidad musical lo están haciendo. Puede ser también que son weones más arrojados, más arriesgados, pero que tienen clara la gestión, pues, weón. Claro. Ese es su parte de su negocio. Yo, por ejemplo, la otra vez hablaba con un cantante y le decía, puta, ya está bien, a nadie le sobran las lucas, ¿cachai? Para invertir en weas, ¿cachai? A nadie le sobran. Pero, weón, ten por último un buen micrófono para cantar tú, ¿cachai? Para cuando te presentes. Por ejemplo. No, y ¿qué queréis que te diga? Si todos los también como que es como esta weá de modelo escalable también, uno también quizás debiera poder pensar en modelo escalable, weón. ¿Cachai? Yo creo que hay una weá de los mínimos. Hay una weá de los mínimos que a veces no olvidamos, y los mínimos que quizás yo no sabría decirlo técnicamente, Jorge, pero para grabar, para hacer una producción propia, ¿no es cierto? Los buenos deberían tenerlo súper claro los artistas, ¿cachai? Yo no sé, me hago la pregunta, ¿cachai? Weón, los mínimos de otro tipo de expresiones artísticas, ¿cachai? ¿Cuáles son los mínimos? Me pregunto yo. Quizás lo tendría que averiguar de un escritor, como damos el ejemplo de los libros, un mínimo de un artista visual, ¿cachai? De un bailarín, ¿cachai? Una bailarina. También me pregunto esos mínimos, ¿cuáles serán los mínimos de esos weones para tener justamente? Porque ahí cuando uno observa objetivamente y se atreve a mirar, weón, pasa lo que tú decís, o sea, ¿por qué no tenés un micrófono mínimo? Si tú cantáis, ¿por qué no tenés tu micrófono adecuado para eso? ¿Cachai? Claro. Es una weá también de mecánica del pensamiento y de la acción. No nos da. Debería ser un derecho. Bueno, esa es la gran respuesta, ¿cachai? Es un derecho. Yo he escuchado que el derecho es un arte, ¿cachai? El arte es un derecho, es un tema de discusión, weón. El otro día, como te decía antes, el otro día hablando en Radio Futuro, el vocalista de Sinergia, de que el Estado no nos ayuda, weón. La otra vez, otro weón que es actor, que salió para el asunto de las protestas, también diciendo que el Estado, para el asunto de la pandemia, que el Estado no lo ayudaba, ¿cachai? Los actores, weón, y yo digo eso, esa gente es la única weá que sabe hacer es actuar, weón, no saben agarrar un auto, un Uber y gestionarse, weón, ¿cachai? O sea, mi profesión es una, pero si el día de mañana no cuento con ella, yo estoy preparado para trabajar en otras weas, ¿cachai? Me considero un tipo que puede hacer otras weas. Y hay eso se refuerza lo que tú dices con esta cuestión del arte. Como que yo se endiosan. Artista, claro, exactamente, porque yo soy artista, el Estado me debe algo. Claro, porque yo contribuyo en la cultura. Estar en sí mismo, claro. pero por lo mismo, por eso mismo. Cuando uno evalúa desde el impacto una obra, por ejemplo, si tú estás en una comuna, por ejemplo, Peñalolén es una comuna que en términos de cultura se mueve caleta en Santiago, por lo menos en la región metropolitana. Yo conozco más agua, tiene harto. Pero hay una cosa de cómo nosotros evaluamos el impacto. Por eso uno tiene que estar... ¿Cómo yo puedo hacer 25? La gente piensa que por hacer mucho más, traerte una ópera, por ejemplo, a un barrio... a un barrio, por ejemplo, eso va a generar un cambio cultural, weón. Entonces, de ahí cuando está esta discusión, yo me acuerdo hace años que se hablaba del eventismo, como que tú tomáis el evento cuya definición es efímero, ¿cachai? Que tiene vida corta, ¿cachai? Y pensáis que tú estás haciendo un cambio cultural porque el cabro, no sé, pues la población escuchó Mozart, por ejemplo. Yo soy bien, no soy cínico con esto, no te lo digo desde el cinismo, al contrario, digo, yo me pongo en la duda así.
por lo puntual, y es como, weón, puta, escuchaste Mozart y yo te podés quedar súper tranquilo por eso, weón. Yo creo que no, weón. Porque los cambios finalmente pero son la weá sostenida son los que hacen los cambios y toman años más encima. Fíjate que yo te encuentro razón, pero sí encuentro importante hacerlo igual. Sí. ¿Cachai? Pero por eso digo que yo creo que el plus de esa weá se llama impacto. ¿Cómo yo me preocupo de que haya impacto? ¿Cómo yo puedo generar, quizás yo ahí se me cuela lo de profesor, cómo yo puedo generar una acción posterior, ¿cachai? Ex post de lo que es una función musical, ¿cachai? Por eso decís profesor, eso me escalofrío, weón. Puta, bueno, yo voy a decir didacta, voy a decirlo así, es como rollo de la didáctica de mi rollo. Pero lo que pasa es que por eso te digo, las mayores transformaciones en las personas no son a veces porque yo aprendo algo, puta, weón, tuve alcance el conocimiento básico, ¿cachai? Me escuché, no sé, una ópera. Eso no es cambio, weón. No. La gente cambia cuando hay un cambio de hábito, weón. Es el verdadero aprendizaje, weón. ¿Cachai? Y yo lo tengo clarísimo, ¿cachai? Ojo, como profe de tantos años. Que puede pasar un cambio de hábito. Por ejemplo, imagínate, Pedro, que a lo mejor sí puede haber un cabro chico ahí que escuchó, que no había escuchado y que sí lo convierte en un hábito. Eso es justamente en muchos casos, y qué bueno que lo dijiste porque es cierto. Ahí cuando el cabro chico encontró una weá que es difícil de explicar, weón, y de ahí cuando quizás está el tema que tú planteas, ¿por qué el Estado? Claramente el Estado puede tener un rol ahí, pero a veces cuando yo pienso el Estado, bueno, está, no sé, pues bueno, están las municipalidades, ¿cachai? ¿Y por qué tenemos que como que el Estado lo haga? Porque ha instalado una idea como que es bastante seductora de los artistas, ¿cachai? Que en todos lados, no solo en Chile, bueno, piensan que o sienten o han vivido, porque no van a negar su experiencia, de que les falta, pues, bueno. O sea, desde la carencia, ¿cachai? Se produce todo un discurso, ¿cachai? Que justamente... Y podría uno poner en duda que las políticas no permiten esa gestión a nivel privado, por ejemplo. Uno podría decir eso, ¿cachai? Pero también existe también, tú, ¿cachai, weón? Que le gusta que el Estado, weón, odiamos al Estado, pero el Estado tiene que darnos todo, ¿cachai? Que es como esa weá mea quizoide. Hay ciertos artistas que les gusta la de que el Estado se los dé, y hay otros que, por ejemplo, el caso, me estaba acordando recién de Coco Legrand. Coco Legrand, tú lo ves que es un artista humorista y de repente compra el teatro, y el compadre hizo un negocio ahí, ¿cachai? Y difunde el arte, ¿cachai? Ya sea para él o para otro evento, ¿cachai? Pero son pocos los que lo han hecho en cuanto a los artistas, o tienen esa iniciativa de generar su propia, no sé, una productora de música, por ejemplo, y difundir otras bandas, hacerle los videos, preocuparse un poco y hacer un poco de negocio con el tema. Y justamente como lo que tú dices, cuando está muy fuerte en la mente de las personas que el Estado es el proveedor, el más importante, en el fondo uno mismo se está diciendo, yo soy incapaz de crear oportunidades, ¿cachai? Y eso quizá ese es como el sesgo muy fuerte que uno ve quizá en ese discurso, ¿cachai? Cuando uno empieza a decir que el arte es un derecho, yo creo que en el fondo es lo que uno puede decir con más claridad, el acceso al arte puede ser un derecho garantizado. Ahí yo te entiendo. ¿Cachai? Esa es parte del derecho a la libertad, el tener acceso a las cosas. Pero ahí empieza uno a cuestionarse, weá, ideológica, por ejemplo, ¿por qué el arte tiene que ser, como el Estado se transforma como garante también, como supervisor, también va generando líneas editoriales, ¿cachai? Eso también pasa en la discusión de la educación, ¿cachai? Ahí es donde el Estado comienza a meter las lucas, es donde comienza a influir los políticos, ¿cachai? Exactamente, ya está un poco el tema que yo tengo que pasar por una comisión y quizás, vuelvo al ejemplo de los checklists, desde los contenidos quizás, yo el Estado voy definiendo los contenidos de algo que yo voy a promover, y eso también no es lo mejor, ¿cachai? El arte dirigido desde el Estado es colectivismo puro, claro, porque difunde ciertas ideas. Exacto, los latinoamericanos sobre todo, ¿cachai? Donde se difunden ciertas ideas, se utilizan como instrumento, y ahí exactamente, y esa es un poco la trampa, y esa es la trampa detrás.
Y tenemos desde el Estado hasta profesores, ¿cachai? Como lo hemos visto en videos donde los weones le hablan a los cabros chicos y los meten en temas que a los pendejos, weón, tienen que estar aprendiendo para otras cosas, no para eso, ¿cachai? Claro, exactamente. Entonces tenemos este colectivismo y mucha gente como que le gusta o cree que esa weá es como el paraíso, es la panacea. Es que esa es la cuestión, es justamente porque como que definen el Estado como si fuera un benefactor y lo utilizan, hablan de Estado benefactor como si fuera un buen bueno, es como Dios, ¿cachai? Es como un reemplazo de Dios, claro. ¿cachai? El Dios padre bueno y que porque lo dice el Estado es con lo correcto. Y también existe esa falsa dicotomía entre lo privado y el Estado, y está demostrado que el Estado es el peor ofertor, creo que es la palabra, de servicios. No, el peor ofertor de servicios, el peor administrador, el más es el peor administrador, exactamente. Entonces, si lo quieres dejar a cargo de que el arte y la cultura, yo encuentro que esa weá. Entonces ahí cuando el artista, volviendo al tema original y lo pongo sobre la mesa, se transforma en un agente del Estado, weón. El artista como agente del Estado, ¿cachai? Claro. Y eso es peligroso, weón. Eso es justamente los artistas que tanto critican la dictadura, weón, van a ser efectivamente agentes del Estado, ¿cachai? Claro, como este weón de Sinergia, pidiendo que se les ayude y todo el asunto, weón, ¿cachai? Por una deuda moral, weón, si esa es la mierda, ¿cachai? Claro, uno no tolera esa weá, yo no tolero esa weá de la deuda moral del artista, weón. No. A ver, mira, yo soy artista, me considero artista, soy músico, tengo mi banda, y mi banda no me da suficiente para vivir, hago otra weá también, pues, y listo. ¿Cachai? Sí. Pero no estoy exigiéndole al mundo, weón, que me financie porque hago. Sí, porque y el mensaje que tú le das a las personas que no tienen opciones, esa es la mierda, ¿cachai? Que a mí como que me produce... esa weá de que tiene que ser famoso el weón que nadie lo pesca porque no calienta a nadie, no sé, pues weón, no tiene brillo su arte, ¿cachai? Y me suena, me hace ruido cuando alguien dice, no, es que hay que democratizar el acceso al arte, weón, ¿quién te impide a ti acercarte al arte? Exactamente, sobre todo ahora, weón, préndete YouTube y puedes ver lo que tú quieras, como nunca antes. Y es por eso que también existe que uno tiene una perspectiva, pues, weón, una perspectiva de no haber vivido con lo que conversamos hace un rato. Nosotros vivíamos súper limitados en términos de información. Ahora que los buenos tienen acceso a todo, en el fondo, ¿qué están reclamando? Teta nomás, po. Teta del Estado, ¿cachai? Y eso es justamente, bueno, y esos son los discursos que justamente uno quizás se preocupa de cómo este despeñadero que va a Chile en términos de construir un nuevo Estado, que en el fondo tiene un colorcito totalitario, weón, ¿cachai? Y ahí está la música, está el arte, weón, como primera línea de esta cuestión, ¿cachai? Totalitario como esta norma o ley que sacaron que tiene que haber un telonero banda chilena en los conciertos. ¿Cachai? ¿Por qué? Si la productora es libre de que telonee quien sea, ¿cachai? Le estáis poniendo un costo además a la wea. No es que para promocionar al artista nacional, puta, si el artista nacional no es conocido y no lo llamaron es porque nomás, pues weón, ¿cachai? Pero ¿por qué esa wea de imponer al artista nacional tan sufrido? Por lo general son todos también del mismo color. Claro, y sí, y esa un poco también se pone esa como propia etiqueta de que estamos como desvalidos. Que está en la cultura, estamos en la cultura del victimismo ahora mismo. ¿Cachai? Porque uno se compara con los brasileños que tienen políticas proteccionistas sobre su música, sobre su música, sobre su arte en realidad. ¿Cachai? Como que se toman ejemplos, weón, y que el 90%, no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero es por sobre la mitad de la transmisión es música local. Y eso podríamos decir que es como súper tribal, po, weón. Pero fíjate que yo creo que va en caída, porque por mucho que eso sea así, cuando hablan, no, es que la democratización y los medios y las líneas editoriales y todas esas mierdas, pero weón, ahora con internet vos claro, te metís a una radio digital, weón, que se te pare la raja y escucháis lo que querís y se acabó el huevo, y ahí no hay línea editorial alguna. Y ese es el punto, y ahí como que está, como que uno parte con la idea y por eso como que uno empieza como a criticar ideas, una idea de que por ser artista chileno parte con un hándicap, con una desventaja, y esa weá uno puede observarla, weá. Y cuando partís diciendo, y esos son los mensajes que yo me tocó ver trabajando en la universidad, como que con toda esta discusión, como que estoy alimentando a tu alumno diciendo, va a ser súper difícil, wow, ¿cachai, weón? Y ahí se olvida uno de que uno tiene su propia
puede ser su propia realidad también, sus propias convicciones, su propio proyecto personal, ¿cachai? Bueno, y ahí está un poco el tema, ¿cachai? De que el colectivismo no está resolviendo de una manera nueva, ¿no es cierto? La idea es colectivista, mejor dicho, esa realidad, ¿cachai? Como que ser parte como artista chileno es como estar como inválido, es como... Eso es, de víctima, no es lo mejor. Siempre de víctima. Claro, y como que ahí cuando justamente ustedes, como dicen, se comprueba toda esta como moda del victimismo, ¿cachai? Que funciona, si eso es lo peor. Sí, funciona, porque es fácil, cáncer, porque nos sentimos mal y es penca sentirse mal. Y es tan simple como eso. Pelado, ¿sabes? ¿Podría o no tener cáncer? Podría o no tener cáncer, yo, hablando del victimismo. Mira, yo voy a aprovechar de hacer una rifa, weón, a favor mío, weón, también. Sí. Tengo una enfermedad rara. Oye, ya estamos en una enfermedad, con cacha, hablando del victimismo, dijo, no tengo cáncer, porque tengo una enfermedad discriminada en este país. Bueno, ¿Cómo discrimináis? Yo creo que tenía una pequeña confusión ese señor ahí. Sí, yo necesita que lo discriminada, así como tengo SIDA. Yo creo que eso es justificación, weón. Onda, yo creo que le mentí porque la sociedad me obliga, porque soy claro, yo leí un comentario de una persona que decía es una víctima social, ¿cachai? Como que en el fondo toda gente que estaba apañando su salida del closet, por así decirlo. Y nada, porque en el fondo eso es gente que está mal, gente que siempre va a comprar la wea más absurda. Está bien, claro. ¿Cachai? Oye, ¿vamos a cerrar? Sí, vamos a cerrar ahora que agarro. Oye, es que estaba entretenida la conversación. Yo dije 45 minutos, llegamos a la hora. Oye, te agradezco la invitación, Jorge. No, y yo te extiendo la invitación de vuelta para seguir participando. Pasamos súper bien, creo que estuvo bien fluida la conversación. Se me ha pasado volando, no sé cómo llevamos una hora conversando. Es lo que yo temía, positivamente bueno. Lo temía. Te lo dije cuando me llamaste. Oye, te voy a hacer que te vaya a hacer publicidad. Yo, sí, de todas maneras, ahí tú sí te puedes tirar el banner abajo, pero... Sí, a ver, calmado. Mira, yo estoy dedicado a la música, a las clases particulares de piano, yo estoy en el mercado del bienestar de las personas, yo hago clases a niños, adolescentes, niñas también, para decirlo, para todo, y adultos también, gente que quiera aprender piano, este maravilloso instrumento, y además tener una conversación también. Creo que también se trabaja en torno a eso, a estar tranquilo, a disfrutar del piano. Así que ahí están mis datos y ojalá puedan contactarme para tener una conversación, a ver si podemos llegar a un acuerdo positivo para las partes. Así que gracias, Jorge, por el lugar, el espacio para difundir mi trabajo. No, por supuesto, y como te dije, te dejo invitado a regresar. De hecho, si te querés permanecer participando sería entretenido, ya que igual se dio bien la conversación, encuentro yo. Pelado, ¿sabes? ¿Querías decir algo para cerrar? ¿Algún mensaje, alguna wea? Nada, estuvo bueno, estuvo entretenido, se conversó de arte, de harta política, de todo un poco, dimos hartas vueltas, lo cual lo hizo entretenido. Sí, está muy bueno, vamos a ver cómo nos va. Y nada, con Pedro, bueno, un gusto. Igualmente, Pelado, un gusto conocerte también. Lo esperamos si quiere venir, ahí hacemos algo más entretenido y vamos armando, vamos dándole forma. Vamos dando nuestros pareceres. Ya voy a ir cerrando yo entonces. Bueno, voy a dar el mismo mensaje que doy en los podcasts. Estimado oyente, señora, señorita, lo que sea que chucha no esté escuchando, recuerden, el enemigo no es su vecino, no es su amigo con el que ya no habla, no es la señora al frente, no es el pololo de la chica que le gusta. Él no es su enemigo. El verdadero político, como el verdadero político, ¿cachai? El verdadero enemigo. El verdadero enemigo, el verdadero puto conchetumare enemigo. Todos los programas son los fucking el verdadero político no es su enemigo, parece. Buenas noches. Buenas noches. La repetiste todos los programas y se te olvida, pues, zorrón.